El COVID-19, al ser una enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2, se puede propagar y se sabe que se puede propagar desde la boca a la nariz de una persona infectada en forma de pequeñas partículas líquidas que se expulsan al toser, estornudar, hablar, cantar o respirar. Entonces, sabiendo cómo se propaga esta enfermedad, surgen las medidas de protección y con ello los elementos que servirán para protegernos de esta terrible enfermedad. Una nueva forma de convivencia, pero que gracias a estudios de investigación y sobre todo a saber la forma, cómo es que se propaga, es que se permite hoy hablar de lo que son las EPPs, su colocación y retiro, y qué EPPs usar en cada situación. A nivel nacional, tenemos la resolución ministerial 456-2020 de MINSA, que es la que rige actualmente, y que aprueba la norma técnica número 161, MINSA, del 2 de julio del 2020, que garantiza y exige el uso de estas EPPs. ¿Cuál ha sido el gran objetivo? Contribuir a la disminución del riesgo de la transmisión de infecciones asociadas a la atención de salud de los trabajadores de las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPRES, públicas, privadas y mixtas, mediante el uso de estos equipos de protección personal. La gran justificación, la infección o colonización se presenta por una secuencia de elementos que se van a unir para transmitir un microorganismo infeccioso al huésped. Entonces, las IAS van a afectar no tanto a los pacientes como al personal de salud. Entonces, al ser el resultado de una interacción que van a ser la condición que va a permitir que este agente infeccioso ingrese y afecte al hospedero susceptible, se recomienda el uso de barreras de protección, bien llamadas elementos de protección personal. Entonces, ¿cuáles son estas recomendaciones de uso? Primero, por la transmisión de la enfermedad. Al saber que esta enfermedad rápidamente se propaga, es necesario poner barreras que impidan este mecanismo de transmisión. Segundo, por la gravedad de la enfermedad. Muchas veces sabemos que hay personas que portan el virus, pero no manifiestan ninguna sintomatología. Entonces, frente a ello, cualquier persona es vulnerable a adquirir dicha enfermedad y también cualquier persona la puede propagar. Por eso es que se recomienda el uso de estos dispositivos. La puerta de entrada que aún ahora sí ya es conocida. Sabemos que es boca o nariz. Entonces, por ello hay que cuidar estas puertas de entrada. La percepción de riesgo, que es casi nula en la primera etapa de contaminación. Hablamos nuevamente de las personas que no manifiestan ninguna sintomatología. Es más, durante los 15 días, probablemente solo uno de ellos puede haber manifestado un ligero dolor de cabeza. Entonces, estas son las personas de mayor riesgo para la comunidad, de la colectividad, porque la posibilidad de contaminación es tan alta como el que manifiesta sintomatología. Entonces, ¿qué son estos elementos de protección personal? Dice, son los dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su salud. Las EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. Acá, si bien es cierto, vamos a mencionar a cada uno de estos elementos de protección, no podemos dejar de mencionar el lavado de manos, que si bien es cierto, no es un equipo de protección, pero es una medida complementaria, obligatoria, necesaria en cualquier momento, en todo momento. Sabemos que no, y no solo por el COVID, ¿no? Con el lavado de manos, ¿cuántas enfermedades podemos evitar?
Entonces, ¿cuáles son estos componentes de los equipos de protección personal? Tenemos el mandilón, el traje protector completo, que es el mameluco, la perchera o delantal, que es de plástico, el respirador N95 o su equivalente de filtración superior, las mascarillas quirúrgicas, el protector ocular, el protector facial, los guantes, el protector de calzado y el gorro. Pero también tenemos que mencionar que cada uno de estos se utiliza de acuerdo al riesgo ocupacional. Si bien es cierto, en un primer momento, por el desconocimiento que se tenía de la forma de transmisión del virus, es que se maximizaron todas y utilizábamos toditos los componentes en cualquier situación. Pero ahora, de acuerdo a los estudios y avances que se ha tenido en relación a esta enfermedad, solamente vamos a indicar que en cada forma de trabajo, en cada área, si estamos hablando en los hospitales, se debe manejar no todos, sino algunos, que ya los vamos a comentar posteriormente. Entonces, cuando hablamos del mandilón, sabemos que son de dos tipos: el mandilón descartable y el mandilón reutilizable. El mandilón descartable es de un solo uso, debe descartarse al final del turno, su uso es en todo procedimiento, su uso debe ser en todo procedimiento donde haya exposición a líquidos o fluidos corporales y es de carácter individual. Acá tenemos que hacer la mención de que este mandilón debe ser de un gramaje mayor a 50 gramos, ¿no? De tela no tejida, porque sabemos que también estos mandilones descartables vienen en diferentes tipos de tela o de material que algunos son muy delgados y que no serviría de nada, ¿no? Entonces, por eso la recomendación es que sea de tela no tejida y con un gramaje mayor a 50 gramos, ¿no? Ahora, también se recomienda que este mandilón descartable debe ser utilizado, pues sí o sí, en áreas donde haya mayor exposición. Estamos hablando de centros quirúrgicos, estamos hablando de UCI, ¿no? Donde los fluidos corporales, pues, y sobre todo la aspersión de las gotitas se van a dar en mayor cantidad, ¿no? El mandilón reutilizable o de tela, podemos también utilizarlo, pero solamente cuando estamos en contacto con el paciente durante el tiempo en el que se permanezca en el área o habitación del mismo. Si hemos utilizado en un ambiente donde hay un solo paciente, este mandil se queda en ese ambiente. Si estamos en un ambiente donde hay 10 camas, pues este mandilón es solo para atender estas 10 camas. Al término de las actividades se debe de quedar dentro de este ambiente. Pero no debemos salir a atender a este mandil en el ambiente cerrado de 1, luego pasamos al de 10 y luego pasamos a los pasillos. No, estos mandilones deben de permanecer dentro de estas áreas. Y se debe de realizar un recambio y lavado diario. El uso del perchero o delantal se utiliza en procedimientos que van a generar volúmenes importantes de sangre o fluidos corporales y se coloca sobre el mandilón. Debe cubrir de cuello a rodillas y debe ser de plástico. Igual, generalmente también lo vamos a utilizar solo en centros quirúrgicos o probablemente en alguna UCI, ¿no? El uso del mameluco. Este es de un solo uso, debe descartarse al final del turno, está indicado en todo procedimiento donde haya líquidos o fluidos corporales y sobre todo los aerosoles. Entonces, acá que nos dice que ya no es como al inicio, que deberíamos utilizarlos en todo momento, hasta para trasladarnos en el caminar, en una caminata normal o cuando uno va a un supermercado. No, solamente se debe de utilizar, está restringido ya su uso y obligatorio en UCI y en centros quirúrgicos, ¿no? Donde se va a manipular la vía aérea y va a haber la fluidez de estos líquidos o aerosoles. La mascarilla quirúrgica. Acá
Esta es de tela no tejida, de propileno, con 3 capas protectoras, las 2 externas, que van a ser repelentes al agua, una interna suave, cómoda e impermeable y sin pelusas. Su uso es exclusivo para evitar la transmisión de agente infeccioso al paciente, como para el trabajador. Y su eficacia va a depender del ajuste de la mascarilla a la cara. Si nosotros nos ponemos la mascarilla por debajo de la nariz, estamos haciendo un uso insulso de esta mascarilla. Y no es que la mascarilla sea inefectiva, sino que la forma como la estemos utilizando y esté protegiendo nuestra nariz y nuestra boca es la única forma que nos va a garantizar de que no contraigamos el virus o que nosotros podamos expeler el virus a nuestros pacientes o a las personas con las que estamos en contacto. Acá también tenemos que mencionar que tenemos las de tela. Si bien es cierto, de alguna forma pueden protegernos de la tela, depende de la calidad también, ¿no? No siempre esta tela debe ser reforzada y con ello podríamos protegernos, siempre también manteniendo el distanciamiento social, ¿no? Cuando uno, sobre todo para acá, a la calle, cuando uno está en el bus, se ha visto, ¿no?, que se utilizan las de tela, pero no siempre estas van a impedir el paso de los gérmenes. Por eso también se recomienda el uso de la doble mascarilla. Luego, ¿cuáles son estos tipos de mascarillas? Acá lo vamos a ver detenidamente. Las higiénicas que pueden servir para no contagiar, no protegen del contagio a quien las lleva. Pueden ser tanto reutilizables como desechables, pero no están homologadas. Acá nos referimos a las de tela. Las mascarillas de filtro inferior a 1, sin válvula de exhalación. Estas, si bien es cierto, sirven para no contagiar, pero no protegen del contagio a quien las lleva, porque su equipo de protección con filtración es mínimo, ¿no? Es mínimo, están conformes a una normativa. Las mascarillas con filtro de protección 2, sin válvula de exhalación, sirven también para no contagiar, ¿no? Sí protegen del contagio a quien las lleva. Equipos de protección, es un buen equipo de protección, también se va de acuerdo a la normativa. Las mascarillas con filtro de protección nivel 2, con válvula de exhalación, estas no sirven para no contagiar. Sí protegen del contagio a quien las lleva, ¿no? Entonces, acá la gran diferencia, estas que tienen válvula, a la persona que las porta, no va a permitir que el virus ingrese a la persona que la porta. Pero si la persona que la porta tuviera el virus y está en etapa de contagio, va a contagiar a las personas que estén a su alrededor. Por esta razón es que no se recomienda el uso de este tipo de mascarillas. En hospitales, ¿qué es lo que se recomienda, no? Las mascarillas quirúrgicas para aquellas personas contagiadas o que pudieran estar, para evitar contagiar a otras personas. Las mascarillas con filtro 2 o filtro 3 para personal sano que puede estar en contacto con personas contagiadas o que puedan estarlo para evitar contagiarse, ¿no? De repente no tenemos mascarillas quirúrgicas y para trabajar sí nos podría servir porque ya sabemos que estas personas con las que estamos trabajando tienen el virus, pero a mí no me va a ingresar, ¿no? No me va a ingresar. Entonces pudiera utilizar estas mascarillas. Y las mascarillas autofiltrantes de filtro 3, que para el personal sanitario que realice con pacientes procedimientos que generen aerosoles, la intubación traqueal, la traqueotomía, reanimación cardiopulmonar, etc. De esto se va a hablar más detenidamente porque hay un tema exclusivo para hablar de lo que son las mascarillas N95 y las mascarillas afines, ¿no? Solamente por ahora lo estoy mencionando. Las mascarillas quirúrgicas en personas sintomáticas.
El autoaislamiento junto con las medidas higiénicas y distanciamiento, teniendo instrucciones de cómo ponérselas, quitárselas y desecharlas. Las mascarillas higiénicas en población general sana. Se ha planteado el uso de mascarillas higiénicas, dado que las mascarillas quirúrgicas deben priorizarse para el personal sanitario y son las que están al cuidado de personas vulnerables, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el uso de estas mascarillas? Primero, como ya lo hemos mencionado, debe cubrir totalmente la boca y nariz y debe cambiársela cada vez que se humedezca. Yo no podría decir que esta mascarilla pues me va a utilizar, voy a utilizar las 12 horas de mi jornada de trabajo, porque yo no sé cómo va a ser mi trabajo, ni cómo va a ser la temperatura del ambiente, ni cuánto es que se va a humedecer. De repente, en 2 horas que yo esté trabajando, se ha humedecido, debo de descartarla. Como que también puede ser que me dure con tranquilidad las 12 horas de mi turno. Mientras la traiga puesta, debo de evitar tocarla. Si la toco, debo de lavarme las manos con agua y jabón. ¿Por qué esta recomendación? Porque sabemos que con esta mascarilla es la que va a impedir el paso de los gérmenes. Entonces, toda esta mascarilla, su parte externa, está contaminada. Si yo la toco y luego me toco la cara, los ojos, entonces podría estar portando con mi mano el virus, ¿no? Entonces, no tendría mucha razón de ser tenerla la mascarilla. Entonces tenemos que considerar esta actividad también como algo fundamental mientras uno utiliza la mascarilla. Al término del uso, yo debo de descartarla como un material biocontaminado en una bolsa roja. ¿Esto qué quiere decir? Que al término de mi jornada de trabajo, yo debo de descartarla en el trabajo. Yo no puedo salir con esa misma mascarilla de mi trabajo a la casa, ¿no es cierto? Porque la carga bacteriana de mi trabajo, sobre todo los que estamos en el área de hospitalización, es alta. Entonces yo debo de descartar esta mascarilla para salir a casa. Y como vuelvo a repetirlo, debe de descartarse como un material biocontaminado en bolsa roja. Otra cosa que también es muy importante, por ningún motivo se debe dejar la mascarilla sobre la mesa, escritorio u otra superficie para evitar contaminación, ya sea para mí como portadora de la mascarilla o como para que pueda transmitir esta mascarilla a alguna otra persona que pudiera rozar o apoyarse en la mesa o en el escritorio donde yo deje esta mascarilla. Otro elemento de protección, los protectores oculares, que dice que deben ser de plástico, transparentes, con tratamiento antiempañante, con marco de PVC flexible y que encaje y cierre herméticamente a los ojos. Este puede ser reutilizable o desechable. Se utiliza también en procedimientos que puedan producir salpicaduras como sangre, fluidos, etcétera, y aerosoles como intubación traqueal y intubación manual. Entonces, esto también no significa que si, por ejemplo, yo estoy en el área administrativa, ya no requiero utilizarlos. Y me dirán, ¿por qué? Si igual voy a tener contacto con personas. Porque se supone que está de norma el uso de las pantallas acrílicas en todos los ambientes administrativos, ¿no? Entonces, eso ya para nosotros es el impedimento de que pase el virus de una persona hacia otra, por lo que ya no se requiere que el personal de las áreas administrativas trabajen con lentes. Lo mismo que el personal de limpieza, aunque también acá hay que tener cuidado con el personal de limpieza, que si bien es cierto, no va a exponerse al virus directamente porque no va a estar en los momentos de intubaciones, procedimientos especiales, pero sí cuando manipula sus desinfectantes o químicos con los que pueda hacer la limpieza, pudiera salpicarle. Entonces ahí también sí se recomienda, pero por esa razón. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones del uso de los protectores oculares? Primero, siempre limpiar el interior y el exterior del lente con un detergente enzimático. Luego de ello, recién sumergiremos en la solución de limpieza con hipoclorito al 0.05% por 5 minutos y luego lo enjuagamos.
secamos completamente al aire o con toallas absorbentes, ¿no? Y debe almacenarse en una bolsa. Si en caso se descartara, se va a la bolsa roja de biocontaminados. Que igual también estos lentes tienen un tiempo de vida corto, dependiendo del uso, ¿no? Que con la frecuencia se tiende a rayar el acrílico. Muy bien, hablamos del protector facial. Este tiene una base en contacto con la cara del usuario y un soporte con anillos separadores. Lo completa una lámina translúcida de plástico, que puede ser también estos protectores reutilizables o desechables. Se utiliza en procedimientos generadores de aerosoles para la prevención de infecciones por microorganismos transmitidos por gotas. Entonces, igual, también este se recomienda en áreas donde haya, pues, ¿no? Mayor cantidad de líquidos corporales o mayor secreciones, como en el caso de UCI, de centros quirúrgicos, de repente en el área de medicina, donde haya aspiración a los pacientes, aunque por ahora esto está contraindicada la aspiración, ¿no? Hay que tener determinadas características, condiciones de ambiente para poder hacer estos procedimientos. Las recomendaciones del uso de los protectores faciales. Se utiliza siempre por encima de la mascarilla. Se debe de realizar la limpieza igual del exterior y el interior con agua y jabón o el detergente enzimático para luego proceder a la desinfección. Debe secarse completamente al aire o con toallas absorbentes y debe almacenarse en una caja con tapa hermética para un siguiente uso. Y si lo eliminamos, igual va a una bolsa roja de residuos biocontaminados. Acá también nuevamente mencionamos, ¿no? En las áreas administrativas no es uso obligatorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que en todas las áreas administrativas deben estar, nuevamente menciono, ¿no? Las pantallas acrílicas que van a impedir. Otro de los elementos de protección personal son el uso de guantes, que también tenemos acá 3 tipos y es en los que tenemos que reflexionar sobre su uso, porque cada uno está hecho con un propósito diferente. Entonces, para ello tenemos que mencionar en primer lugar los guantes quirúrgicos, que son totalmente estériles y que están diseñados para ejecutar y desarrollar en procedimientos invasivos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo lo debo de utilizar pues solo en áreas especiales como centros quirúrgicos, en la UCI y en procedimientos que voy a trabajar ingresando, ¿no? Ingresando a la cavidad del paciente, incluso hasta para colocar una vía, ¿no? La vía periférica. Para ese es la utilidad y el fin de los guantes quirúrgicos, porque no debemos de transmitir ni de llevar ningún microbio, ¿no? En lo que va a trabajar, médicos o enfermeras. Lo siguiente son los guantes de goma. Estos son los que están destinados para el uso en procedimientos de limpieza y desinfección de ambientes. ¿Por qué acá esto es importante precisarlo? Sabemos que el personal de limpieza y desinfección utiliza variedad de químicos, de desinfectantes. Entonces, al utilizar estos guantes de goma, incluso el personal técnico de enfermería cuando realiza procesos de limpieza y lavado, desinfección, debe de utilizar estos guantes de goma porque estos no van a impedir que el líquido penetre a la piel. Sabemos que la piel rápidamente absorbe lo que está en el exterior, entonces por eso su uso es para ello. No es que yo voy a utilizar los guantes quirúrgicos para la limpieza y desinfección, ¿no? Entonces, acá tenemos que hacer esta reflexión. Y los guantes de examen, que si bien es cierto, también tenemos de variedad de tipos, ¿no? Tenemos los guantes de látex, tenemos los guantes de nitrilo, que son para procedimientos de menor riesgo. Entonces, acá estos guantes los podemos utilizar para dar de comer al paciente, para cambiarle el pañal, para colocar la chata y para realizar de repente la manipulación de historias, ¿no? O para trasladar al paciente de un lugar a otro.
Estos son los objetivos. Y acá también tenemos que volver a mencionar que los guantes de ninguna manera reemplazan el lavado estricto de manos, que es lo que tenemos que hacer frecuentemente, ¿no? Y también considerar que el guante es para el uso y la atención a un solo paciente, ¿no? No es que yo con este mismo guante pueda atender a 3 o 4 pacientes. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones del uso de guantes? Dice, los guantes no se lavan ni se reusan, se desechan al término de cada procedimiento. El uso del doble guante está indicado en la limpieza de superficies materiales que contengan residuos citoestáticos o medicamentos con efecto mutagénico. Y también está indicado en en algunas cirugías, ¿no? Entonces, solamente para esos casos, más no para yo realizar la limpieza, la desinfección, eso no está indicado así. Entonces, también tratemos de cambiar esta forma de uso de los guantes. Otra recomendación también es que al retirarnos los guantes, ya sea por término de procedimiento o por ruptura de los mismos, se debe proceder al lavado de manos. Y cuarto, evitar tocar los ojos o cara con las manos enguantadas. Acá también evitar el uso del celular con las manos enguantadas, porque estos guantes pueden ser transmisores de una cantidad N de bacterias, ¿no? Una carga alta de bacterias. Entonces, el protector de calzado. Este también sabemos que hay 3 tipos: los descartables, los reutilizables y las botas de gel reutilizable. Entonces, cuando hablamos de protector de calzado, hablamos del descartable, que va a ser de tela no tejida, de celulosa o polipropileno, igual que también debe de tener un gramaje alto, porque de lo contrario, al simple mayor de 50, porque si utilizamos un gramaje menor, al simple hecho de ponerlos ya se está rompiendo. Entonces, no estamos para nada protegiendo. Y por otro lado, estaríamos falsamente protegiendo nuestro calzado. El segundo, que es el reutilizable y que debe estar confeccionado con tela, reforzado de lona, resistente al lavado. Y lo otro, que es obligatorio para el personal de limpieza, son las botas de gel reutilizable, antideslizante, con suela de PVC y material sellado hasta la rodilla. Entonces, ¿esto qué me significa? Que yo, cuando realizo la limpieza, no es que me voy con mis zapatos, me pongo la bota y estoy protegida. No, por la cantidad de carga bacteriana, de los residuos que van a limpiar, sobre todo en salas de operaciones, en UCI, porque todo lo ha salpicado y ha caído al cielo o al suelo, entonces podríamos estar transportándolos con nuestros zapatos o nuestras botas. Por eso se recomienda el uso de estas botas de gel. Las recomendaciones del uso de protectores de calzado. Primero, su uso es estricto en áreas donde el nivel de limpieza es alto. ¿Esto qué significa? Que solamente queda circunscrito su uso a centros quirúrgicos y a la UCI, tanto neonatal como en la UCI de adultos. El segundo, debe proteger los pies y el calzado de salpicaduras, debe proteger los pies y el calzado de salpicaduras de fluidos, así como procedimientos generadores de aerosoles. Entonces, esto complementa el concepto de que solamente el protector de calzado es para estas áreas, ¿no? Tercero, las botas de GB se desinfectan con hipoclorito de sodio previa extracción de la materia orgánica. No es que yo los utilizo todos los días sin hacer esta desinfección. Al igual que como si fueran unos guantes, yo tengo que limpiar estas botas, limpiarlas, luego dejarlas en hipoclorito de sodio y luego hacer que sequen para poder utilizarlas en un siguiente turno. Cuarto, las botas se colocan por encima del pantalón quirúrgico. No es que deben estar fuera, sino dentro del pantalón quirúrgico, por encima del pantalón quirúrgico. El uso del gorro.
También, igual, dice, el cabello facilita la retención y disposición de algunos gérmenes, pero también solamente debe ser utilizado en algunas áreas, ¿no? Porque los cabellos fácilmente, dice, van a transmitir bacterias y sobre todo por seguridad e higiene, ¿no? En las zonas donde haya aerosoles, porque va a facilitar el cabello la retención y dispersión de microorganismos que flotan en el aire. Por ello, es que también su uso está restringido a áreas donde hay mayor manipulación de la vía aérea, ¿no? Entonces también lo tendremos que usar solo en UCI, centros quirúrgicos, de repente en las áreas de hospitalización, pero solo dentro de las áreas de hospitalización, más no en los pasillos o cuando yo saco a un paciente de un área a la otra. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de gorro? Tenemos el descartable y tenemos los reutilizables. Los descartables, ya sabemos, son de tela no tejida y de polipropileno antifluido. Y el reutilizable, que debe ser de tela drill quirúrgico. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones del uso de este gorro? Dice, primero, prevención de entrada y caída de partículas virales contaminadas a la ropa de trabajo. Este es el gran objetivo del uso de este gorro. El gorro de material descartable se desechará al término del día y el de tela se llevará a un proceso de lavado y desinfección. Igual, estos gorros deben de descartarse al término de la jornada de trabajo, ¿no? Entonces yo no puedo salirme con el gorro de trabajo a mi casa, ni tampoco con estar caminando por las calles o subir a un bus con este gorro. Y tercero, al descartar el gorro, igual se va a una bolsa roja de biocontaminados. Entonces, ¿cuáles van a ser estas condiciones de uso de las EPPs? Aunque ya las hemos ido mencionando una a una, ¿no? En qué áreas se requiere tal EPP y en qué otras no se requiere. Entonces, de acuerdo a la labor que desarrolla el trabajador de una IPRES, dice, van a ser de dos tipos, los de atención directa al paciente y los de atención indirecta al paciente. Atención directa, sabemos que son todo el personal de salud asistencial. Y en los de atención indirecta al paciente, el personal administrativo, portería, choferes, mantenimiento, y acá están incluidos los de limpieza, porque el personal de limpieza ingresa después de la atención al paciente. No es que estamos realizando un procedimiento y está el personal de limpieza pasando por el área, ¿no? Entonces, por eso es que está considerado atención indirecta. El uso de EPPs en una atención indirecta, tenemos al personal administrativo, que eso le recomienda para ellos. La mascarilla de filtro de protección 2, ¿no? Puede ser también una mascarilla quirúrgica, sin mayor problema, y su atención debe ser con 1 metro a 1.5 metros de distancia entre él y la persona a la que pudiera atender, ¿no? Y acá se vuelve a mencionar el uso de separadores, las láminas de policarbonato. Por eso es que para ellos no es indispensable el uso de lentes ni el uso de las mascarillas o protector facial, ¿no? Entonces solamente se recomienda el uso de estas, de estas dos actividades que son el EPP, mascarilla, y la lámina de policarbonato. Y bueno, a su mano siempre el alcohol en gel, o si no, si pudiera lavarse las manos frecuentemente, sería lo ideal. Para el personal de limpieza tenemos igual una mascarilla de filtro de protección 2, el uso del mandilón, el uso de guantes de goma y el uso de botas de gel, ¿no? Entonces también acá puede verse que puede ser una mascarilla quirúrgica, ¿no? Entonces esa es la forma como es que el personal debe realizar. Ahora, no necesariamente, también así como vemos en la lámina, debe ser este mandilón descartable. Él tranquilamente puede trabajar con un mandilón de tela, ¿no? Porque les vuelvo a mencionar, ya el
participa en la atención al paciente cuando éste está sin ningún procedimiento al lado, ¿no? Entonces, el uso de EPPs en procedimientos que no generen aerosoles, estamos hablando de una hospitalización, estamos hablando de un triaje. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Retiro de joyas u objetos que se encuentren en la mano. No podemos estar con nada de joyas, incluso el aro de matrimonio debe de retirarse, ¿no? Debe de retirarse porque es un mayor riesgo tenerlo en el trabajo. Y el uso de celular totalmente descartado, porque suena el teléfono y no vamos a estar todavía muchas veces vacilando entre que si me lo retiro el guante, no, vamos a coger con el guante de inmediato el celular. Entonces, este guante se convierte en un portador de bacterias, ¿no? La carga bacteriana que tienen los celulares es bastante alta luego que se hacen las pruebas de hisopados para verificar la carga que tiene cada objeto con el cual trabajamos. Entonces, por eso es recomendable no tenerlo a la mano en la jornada de trabajo. Segundo, realizar el lavado de manos también es frecuente. Colocarse el mandilón, colocarse una mascarilla, ¿no? Que también hablamos de la mascarilla, que puede ser la quirúrgica, y si es un ambiente donde la manipulación de la vía aérea también es alta. Estamos hablando, por ejemplo, de que se haga alguna manipulación de la vía aérea, ya sea en alguna aspiración. Entonces tenemos que estar algún hisopado, tenemos que tratar de utilizar una mascarilla N95, ¿no? O una KN95 que también da la garantía del caso, ¿no? Entonces es necesario colocarse los lentes o el escudo facial, ¿no? Lo que sea más conveniente y lo que tengamos a la mano. Pero sí se recomienda los lentes, ¿no? Lentes o escudo facial. Y colocarse guantes no estériles. Vuelvo a mencionar, podríamos utilizar acá los de nitrilo o los de látex. Y el uso de EPPs en procedimientos que generen aerosoles, agregar a los pasos anteriores el uso de gorro, el mandilón descartable. Acá sí o sí debe de utilizarse un mandilón descartable. Un respirador N95, ¿no? El uso de botas, el uso de protector facial. Acá ya no estamos viendo justo en la lámina. Esto fue al inicio, nos poníamos lentes, nos poníamos mascarillas y encima el protector facial. Hoy en día, de acuerdo a los estudios que se han realizado, ya no se requiere de ponernos los lentes si vamos a llevar el protector facial, ¿no? Solamente requerimos del protector facial. El uso de 2 pares de guantes, porque con el primer par de guantes yo me voy a retirar todo lo que está contaminado, ¿no? Que son el mismo overol, el mismo protector facial, ¿no? Entonces, retirarnos eso, yo me retiro el primer par de guantes que está totalmente contaminado y me quedaría con el segundo que está menos contaminado, ¿no? Con el cual yo puedo salir para realizarme la ducha respectiva. Y acá sí también es obligatorio el uso del overol. Acá tenemos también que mencionar que la revista Redacción Médica en febrero del 2021 hace una publicación donde nos indican, ¿no?, que el virus tiene dificultad, dice, para sobrevivir en superficies porosas como el papel y la tela frente a lo impermeable. Entonces, en el papel dice, puede vivir hasta 3 horas y en la tela hasta 2 horas. Entonces, a continuación, les vamos a pasar un video de cómo colocarse y retirarse las EPPs.
Muy bien, esa sería nuestra presentación sobre el uso de EPPs y la forma de cómo colocarlos.